Fernando Rodríguez, gracias por acompañarnos a ambos. Parece que este es un tema también de interpretaciones, no es que alguien esté mintiendo, don Luis Paulino Vargas y Fernando Rodríguez, pero el gobierno anuncia un 7.2, un 6, parece una cifra bastante alta, pero se puede leer de otra manera y usted lo dice también en la nota, no es tanto. ¿Por qué? Bueno, digamos, la cifra de 7.2%, pues hay que entender que será una cifra hipotética. Oficialmente el gobierno anunciaba que el déficit fiscal para el año que acaba de concluir, el 2018, podría estar en el 7,2%. O sea, es inevitable no poner a trabajar un poquitillo el sospechómetro, porque fue un periodo donde el gobierno estaba presionando muy fuertemente para que se aprobara el plan fiscal que se aprobó, la que es ahora la ley 9635, y una manera de presionar era inflar la previsión del déficit fiscal. Eso tampoco es algo extraordinario, eso se hace, no es excepcional que se haga eso. Porque en realidad, si uno se pone a revisar las cifras, yo frecuentemente lo hacía a lo largo de los meses, las cifras a la altura de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, a mí no me salían las cuentas para un déficit del 7 y tanto por ciento. Uno sabe que a fin de año siempre el déficit tiende a inflarse, hay un crecimiento a final de año donde hay gastos extraordinarios, pero aún así la evolución que las cuentas fiscales estaban teniendo a la altura de agosto, a la altura de septiembre, no le daban a mí no me parecía que pudiéramos llegar al 7 y tanto por ciento, excepto que ocurriera algo como muy inesperado a la altura de diciembre. Incluso era una proyección también del Banco Central mayor al 7.2. Sí, creo que el Banco Central ha estado muy sintonizado con el Ministerio de Hacienda, dando cifras, interpretando la situación fiscal en términos muy concordantes, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, queda la duda razonable, que tampoco estoy hablando de que haya ninguna cuestión criminal por detrás, ni mucho menos, es algo que se hace normalmente, de que se inflara esa estimación, y entonces ahora al final te diga, mira, habíamos previsto 7.2 y tenemos 6.0, qué éxito tremendo que estamos teniendo. La realidad es que con respecto al año 2017 la reducción es del 0,2%, efectivamente eso es. La realidad es que si uno se pone a revisar los numeritos con más detalle, uno encuentra cosas preocupantes. Hay un crecimiento muy fuerte de los pagos por intereses. Los pagos por intereses, los gastos por intereses aumentan 20 y tantos por ciento, 20% aumentan los gastos por intereses. La inversión se viene abajo, hay un recorte fuertísimo en la parte de inversión. Como alguna vez la gente ha hecho ver, hay algunas cosas que no se van a repetir. Lo que ingresó por la amnistía tributaria en diciembre ya no se va a repetir. Se recibió la platilla que se debía por la cuestión del crédito agrícola de Cartago, eso tampoco se va a repetir. Son pequeñas cosas que, bueno, no tan pequeñas, esas dos cosas sumadas es alrededor de un 0,4% del PIB. Sin esas dos cosas el déficit hubiese sido 6,4%. De manera que, o sea, no solamente hay que ver la cifra grande, la cifra en su conjunto, hay que ver los detallitos detrás de la cifra, y al revisar los detalles detrás de la cifra no todo es tan satisfactorio. Incluso la evolución misma de los ingresos es muy insatisfactoria. Los ingresos apenas crecen, el total de los ingresos tributarios crece un 4%, los ingresos tributarios un 4%, ingresos totales un 3,8%. Ventas tiene un desempeño muy limitadito este año que concluye. Y esto refleja el efecto sobre los ingresos tributarios del desempeño muy gris de la economía. Probablemente está impactando ese desempeño mediocre, para decirlo de alguna manera, en la economía. Se refleja en una evolución de los ingresos muy insatisfactoria. Claro, para el año que viene van a entrar a regir los nuevos impuestos, el IVA, las modificaciones a renta, pero también uno se plantea la pregunta de si la obligación que el gobierno está asumiendo en términos de seguir una política restrictiva, que
sobre todo la aplicación de la regla fiscal, que todavía no será tan sensible en el 2019, será más sensible a partir de 2020, si eso pueda tener efectos aún más restrictivos sobre la economía y entonces debilitar aún más la evolución de los ingresos y por ese lado hacer más difícil el control del déficit. Perfecto. Don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, también economista, ¿cuál es la lectura que da usted a esta interpretación que hace el gobierno de un déficit que ya es alto, que debía ser en los últimos años, venía entre 4 y 5, sube hasta 6 y más, pero aún así ellos ven como un logro que no llegara a lo que se había proyectado, y no sé si tiene que ver con la restricción en el gasto público, el impacto en este déficit del 6.0. Sí, vamos a ver, en la práctica uno compara el déficit con la evolución anterior. A lo largo del tiempo vamos viendo si el déficit sube, se mantiene o disminuye. No es común compararlo contra proyecciones y mucho menos contra el déficit implícito en el presupuesto, porque el del presupuesto tiene incorporados todos los gastos sin considerar que va a haber subejecución o que pudiera haber algún inconveniente en el trámite, por ejemplo, de algún proyecto de inversión o un gasto parecido que eventualmente haga que el gasto vaya a ser menor, o sea, que no se ejecute toda la plata. En ese sentido, ahí coincido con Luis Paulino en que lo que hay es una diferencia de 0,2% del PIB en relación con el año anterior. Además, habría que ver cuáles eran los supuestos del Banco Central a mediados del año pasado, ¿verdad?, para proyectar 7.2. Pareciera que se equivocaron, digamos, fuertemente, no considerando la evolución de ciertos gastos hasta ese momento. Y bueno, no previendo que hacia final del año pudiera estar la reforma y que ahí hubiera una disminución pequeñita con respecto al tema de generar la amnistía. Yo coincido además con la preocupación de que podría estarse logrando además este déficit a costa de un recorte muy fuerte en el gasto de inversión, en el gasto de capital. La diferencia es bastante grande, o sea, la disminución de un año a otro entre el 2017 y el 2018 es de 165.000 millones de colones, que además lo pone uno a cuestionarse qué tan sostenible es eso, ¿verdad? Porque el gobierno ha estado anunciando una serie de planes de inversión fuertes, importantes, que van a requerir que se ejecuten más recursos, que se empiece a gastar más rápidamente los créditos, por ejemplo, que se acelere la ejecución o el arranque del proyecto de la Ruta 32, los intercambios en la circunvalación, que ya empezaron a hacerse esta semana, los famosos topics que no se han iniciado, pero que siguen en planes, y una serie de cosas, el proyecto del tren, por ejemplo, que en algún momento pudiera originar, digamos, algún gasto adicional, y todo eso se va a reflejar en el presupuesto. Entonces, esta reducción muy importante que se hizo en la inversión, es probablemente... como momentánea, dice usted. Si uno tratara de atenerse al plan del gobierno en cuanto a la ejecución de proyectos de inversión hacia adelante, evidentemente no es sostenible. Pero además tampoco se coincide con los planes del gobierno para crecer a unas tasas mayores y reducir el desempleo. Ese nivel de inversión de gasto capital del año pasado es el más bajo desde el tercer año de la administración Pacheco, ¿ya?, donde se había dado un nivel muy bajo en los últimos 28 años. Entonces, en realidad pareciera que no es posible mantener en esos niveles de gasto capital si el gobierno quiere lograr los otros objetivos. Y ahí por lo menos por esa parte no pareciera el déficit que fuese sostenible. Le damos la bienvenida también a Luis Loría, economista. Estamos hablando de la cifra que presentó el gobierno, 6% del déficit fiscal de 2018, la proyección era 7.2. Hablábamos de si esta cifra fue muy, hablamos de inflada, exagerada, un poco alta. ¿Cómo lo ve, don Luis Loría? Buenos días. Sí, buenos días. Yo creo que coincido en buena medida con los comentarios anteriores. Hay que tener cuidado con ver una cifra aislada, ¿verdad? Como dicen, una golondrina no hace verano. Uno le gustaría ver un espacio más largo de tiempo, ¿verdad?, que ha pasado antes, ver qué va a pasar después, ¿verdad? Porque en un año particular se puede esconder un poquito la realidad, ¿verdad?, ya sea con alguna subejecución o acomodando un poquito las
la cifra. A pesar de eso, si es tal y como se presenta, es un logro importante, es un logro que hay que aplaudir, pero que tampoco es suficiente para decir, como ha sugerido el gobierno en varias oportunidades, como que bueno, ya estamos listos para pasar la página del tema fiscal, ¿verdad? El tema fiscal sigue siendo el gran tema sobre la mesa, que es el tema que va a ocuparnos los próximos años, ¿verdad? No está solucionado el tema de la deuda, no está solucionado el tema del déficit, eso sigue abierto hacia adelante, hay reformas pendientes. Entonces, sí, pues bien por el gobierno, bien por este logro puntual. No podemos, yo diría, celebrar, ¿verdad? Todavía tenemos que ver qué va a pasar este año y todavía faltan otros años más de este gobierno. Hay que ver qué va a pasar con el proyecto de deuda que se encuentra en el Congreso, qué va a pasar con empleo público, con otras reformas profundas que siguen necesarias. El tema de pensiones sigue siendo un gran tema. Entonces, sí, hay mucho por delante. Sabemos, don Luis Paulino, don Fernando y don Luis, que ustedes como economistas, especialistas en esta materia, siempre tienen posiciones o siempre ven algunas posibles salidas o soluciones a este tipo de problemas. Ahora mencionábamos que es algo que no es sostenible, que con el tema de las inversiones que proyecta el gobierno para los próximos años, pues ese déficit volverá a aumentar si no tenemos suficiente también inversión hacia lo interno, hacia el país. No sé, tal vez don Luis Paulino, iniciamos con ustedes, después con don Luis y don Fernando, ¿cuáles son algunas de las posibles alternativas? Y ya sería una utopía pensar que vuelva el déficit a estar en niveles inferiores de 4 o 5%. Bueno, de nuevo, si uno se toma en serio lo que el Banco Central ha dicho, la evaluación que el Banco Central hizo del proyecto 20.580 cuando estaba siendo discutido, cuando todavía no era ley, y a partir de los datos de este año, para el año próximo lo que uno podría esperar, hace una especie de ceteris paribus, no ocurre nada extraordinario, se mantienen las condiciones actuales. A partir del déficit fiscal que tenemos en este momento, o con el que terminamos 2018, para 2019 lo que habría es un déficit fiscal arriba del 5% todavía, un 5.2, una cosa así, por ciento. Ahí el problema es que la deuda pública va a seguir creciendo, ¿verdad? Para este año, de las cosas que no hemos mencionado aquí, que habría que mencionarles, que el déficit cierra en 6% y la deuda sigue creciendo, ya llegó prácticamente al 54%. Mientras la deuda siga creciendo, el estrés va a continuar, la presión sobre Costa Rica, la presión sobre nuestro gobierno, la desconfianza va a continuar, va a seguir ahí hirviente, digámoslo así. La posibilidad de que el gobierno se vea bajo presión de tener que pagar tasas de interés más altas va a continuar. Y eso a su vez va a impactar negativamente sobre el déficit fiscal porque va a significar pagos por intereses más altos que eventualmente podrían, si se llega a cierto extremo, podrían provocar incluso insolvencia. Pero el tema aquí, que digamos que está tremendamente descuidado, es que el gobierno, aunque sí lo mencionan, las menciones son como de compromiso nada más, es como para que digan, vea, ya lo dije, dejen de, no sean tan necios, ya lo dije, ¿verdad? Pero no pasa de eso, es el tema de la reactivación económica, de cómo ponemos esta economía a caminar a un ritmo más vigoroso, sobre todo cómo generamos empleo. O sea, en el discurso oficial, reactivación y empleo aparecen como por compromiso. Yo estuve aquí en esta misma mesa sentado en una discusión muy respetuosa pero muy interesante con la ministra de Planificación, con la señora Garrido, Pilar Garrido, y a mí me quedó clarísimo que el gobierno no tiene ni siquiera la intención de lograr que la economía crezca a un ritmo más significativo, que el gobierno está conforme con que siga creciendo 3%, y que lo que nos ofrece son, para reactivar el empleo, unos plancitos chiquititos, así como un poquito como de juguete, como un poco de, perdón, pero es un poco jugar
de kindergarten o no sé qué, jugar de casita, lo que nos está proponiendo el gobierno en materia de empleo. Y eso a mí me parece muy serio, porque si no se reactiva la economía y el empleo, salir del problema fiscal es mucho más difícil, es mucho más costoso. Y digamos, ahí sumo la preocupación, algo que yo mencioné anteriormente, en el sentido de que el programa que se nos ofrece, el programa fiscal que está propuesto a partir de esta ley que ya entró en vigencia, es un programa que tiene una tonalidad bastante restrictiva. O sea, por ejemplo, si el gobierno hubiese tenido la obligación de aplicar regla fiscal en el año pasado, en el presupuesto, en el manejo del gasto corriente el año pasado, eso hubiese obligado al gobierno a tener un gasto corriente, haber recortado del gasto corriente efectivamente registrado, haber hecho un recorte como de 140.000 millones de colones para poder cumplir con la regla fiscal si la regla fiscal hubiese estado vigente en el año 18. Es una especie de ejercicio contrafactual. Si la regla fiscal hubiera estado vigente, ¿qué hubiese significado para el gobierno en términos del monto del gasto corriente? Bueno, hubiese significado un recorte más o menos de esa magnitud. A partir de 2020 el gobierno tiene que empezar a aplicar la regla fiscal. Incluso han habido compromisos explícitos, particularmente la ministra de Hacienda diciendo nosotros estamos de acuerdo en que se condicione la emisión de eurobonos a que se cumpla en forma estricta la regla fiscal. Que a partir de la segunda emisión de eurobonos no se va a realizar si el gobierno no ha cumplido estrictamente con la regla fiscal. Pero aplicar la regla fiscal estrictamente es un ejercicio restrictivo fuerte. No es jugando. O sea, es muy fácil decirlo, pero para el gobierno cumplir eso, y el dato que dice de 2018, lo que hubiese significado para el gobierno, si hubiese estado vigente la regla fiscal, es para decir, como para tratar de ilustrar que dar cumplimiento a ese compromiso así explícito, no, como decía mi mamá, no es comida de trompudo, ¿verdad? Y eso puede tener efectos negativos sobre una economía que viene débil cuando necesitamos urgentemente tener programas, propuestas, políticas para reactivación económica. Don Fernando, don Luis Loría, sobre lo que ha mencionado don Luis Paulino Vargas, parece que aquí el gran tema es cómo lograr crecimiento económico. Bueno, este va a ser un año complicado para ese escenario porque la implementación de la reforma va a tener un efecto contractivo, ¿verdad? Que es normal, digamos, que lo vaya a tener, o por lo menos esperable, y en el corto plazo, y es un sacrificio que se hace para lograr estabilidad en las finanzas públicas. Lo que pasa es que uno esperaría que el efecto contractivo que se está generando por la implementación de reformas en la parte tributaria venga a ser compensado por un esfuerzo de inversión adicional en la parte pública que de alguna manera evite que ese efecto contractivo afecte la economía y el empleo. Y ahí es donde yo veo con preocupación que el año pasado la inversión haya caído tanto, ¿verdad? Porque no se están generando las bases para que ese efecto compensatorio se dé. Y si se da este año, se va a tener que producir un salto importante. En los últimos años, en los últimos 28 años, el promedio de gasto de capital en el gobierno central ha andado entre el 1,5 y el 1,6%. En los 3 años anteriores al año pasado, o sea, 2015, 16 y 17, ese promedio llegó a 1,8. Se hizo un esfuerzo importante por tratar de mejorar sobre todo la ejecución de proyectos financiados con crédito externo. El año pasado bajó a 1,4. La reducción es importante si uno la ve con respecto al promedio. Entonces, para dar ese salto, vamos a tener que consentir tener un déficit un poco mayor para evitar que la economía se frene. Sobre todo, además, porque es parte de los anuncios que el propio gobierno ha hecho, ¿verdad? Ya son, para decirlo así, promesas y compromisos que ha asumido ante la población de agarrar tal proyecto y reactivarlo, terminarlo, etcétera, que además pues tendría un efecto favorable, que probablemente no sea suficiente, habrá que trabajar en otros frentes, pero que es fundamental para evitar que este proceso de saneamiento de las finanzas públicas vaya a generar un círculo vicioso en el sentido de que mientras se produce, crezcamos menos y eso genera un efecto adicional de reducción de la recaudación o de incremento de la deuda. ¿Podría ser tan contraproducente, como decía don Luis Paulino Vargas, el tema de la regla fiscal para los próximos meses, ¿no? Vea, cuando se planeó la primera vez una versión de la regla fiscal, se le había introducido, al menos nosotros en el Ministerio lo habíamos pensado,
una especie transitorio en el cual la regla empezara a jugar hasta que se alcanzara cierto nivel mínimo de carga tributaria, que en ese momento veíamos que tenía que ser más o menos alrededor de un 16%, para que no se generase ese efecto contractivo. Porque si no, el sacrificio que se tenía que hacer iba a ser muy grande y eso evidentemente pues iba a dañar el propio proceso de curación. Eso en el proceso de trámite en la Asamblea se perdió, en el sentido que salió del proyecto como estaba, y entonces ahora se aplica a partir del momento en que ya toque aplicarlo. Entonces, en un momento en que necesitamos que haya un crecimiento importante, porque eso ayudaría a salir más rápido de este tema, la regla podría eventualmente afectar ciertos rubros de gasto y evidentemente reducir el efecto, el impacto que tenga esto en términos de crecimiento. Pero más que esa parte del gasto corriente, a mí me sigue inquietando lo que se está haciendo en la parte de inversión. Si bien lo de la regla, como dice Luis Pablo, no tendrá ese efecto, pero lo que suceda del otro lado tendrá un efecto multiplicado. Entonces, habrá que ver cuáles son los planes de este año en términos de inversión, qué se pretende hacer, cómo va a estar ese gasto, para más o menos tener una idea de si eso puede tener ese efecto o no. Don Luis Loría, igual, su respuesta a la pregunta planteada inicialmente de cuáles son las posibles salidas que tiene el gobierno en este tema de déficit y de atraer más inversión, de hacer más inversiones y también de poner en marcha regla fiscal y proyecto 20.580 en general. Sí, es un reto importante el intentar movilizar, llamémoslo, la generación de empleo y la inversión privada, ¿verdad? Que yo creo que es la que es más interesante y sostenible en el mediano y largo plazo, digamos, para reactivar la economía. Sí estamos entrando en un año donde nos van a golpear más impuestos, en un año donde se espera que las tasas de interés se vayan para arriba, ya sea por colocaciones locales o colocaciones en el extranjero. Y digamos, yo no soy muy optimista en que la inversión del gobierno se pueda convertir en ese motor que saque al país adelante. ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Los esfuerzos que se pueden hacer por otro lado tienen que ver con mejorar el entorno para hacer negocios, por mejorar el tema regulatorio, facilidad para creación de empresas, facilitar el acceso al crédito. Hay mucho que se ha avanzado y que se ha seguido trabajando en este gobierno y que viene ya de gobiernos anteriores, pero hay un tema importante, ¿verdad? Hay capacidades que tiene la fuerza laboral existente que tal vez no están a tono con las necesidades actuales. Hay muchas personas que no terminaron el colegio, que están en esa marcha de la fuerza laboral y que les cuesta incorporarse a la fuerza de trabajo. Entonces, son desafíos que lamentablemente no se corrigen de un día para otro. Digamos, esto de mejorar el entorno para hacer negocios y convertir a gente desempleada en empresarios que puedan generar autoempleo y también empleo para algunas personas cercanas, no es algo que se logra fácilmente, no es algo que se logra por decreto, ¿verdad? Entonces, yo soy poco optimista acerca de la capacidad que existe real, ¿verdad? En el corto plazo, para que el gobierno mueva un par de palancas y logre impactar esa reactivación económica que es muy necesaria, ¿verdad? Y deseable. Y por supuesto que hay que apoyar los esfuerzos que van en esa dirección, pero que tanto logre mover la aguja, yo creo que es una preocupación real. ¿No será mucho, entonces será poco lo que impacte la inversión que se ha anunciado, la inversión pública para este año 2019? Bueno, hay que ver si logra cumplir con esos planes, ¿verdad? Al mismo tiempo que está pues, intentando mejorar su recaudación, al mismo tiempo que está pues, luchando en varios frentes, ¿verdad? Entonces, habría que verlo, ¿verdad? Ver si realmente se materializan esas metas que se ha propuesto. Hay un tema también que no mencionábamos en esta discusión y que tuvo que ver y haber impactado el tema del déficit, no sé cuánto en realidad, fue que en diciembre, desde octubre, noviembre y diciembre, nosotros y todos los medios de comunicación hemos dado a conocer que no se hicieron las transferencias que el gobierno central debía hacer a las juntas de educación, a los CENSINAI y demás programas sociales que también me imagino pueden haber impactado en que ese déficit
bajara porque no se hicieron esas inversiones que hasta ahora en enero y aún todavía la Junta de Educación resienten que no se les ha trasladado todo el monto que se les debe. Pues probablemente ahí hay una platilla que es una especie de ahorro de mentirillas, ¿verdad? Porque lo que están haciendo lo que hicieron fue dejar a estos comedores fuera de circulación por un tiempo, ¿verdad? Y no puedo evitar relacionarlo con algo que oí decir al presidente don Carlos Alvarado antes de que empezáramos acá, cuando hablaba de la política social. Él decía, no, la política social no sufre ningún impacto. Sí lo está sufriendo. Y probablemente lo va a sufrir más adelante. Todo lo que se hace en materia de regla fiscal, incluso lo que se hace en materia de empleo público, eso no es anodino. O sea, uno no puede agarrar las tijeras y aplicar recortes de esa forma y tratar de comprimir hacia abajo los recursos a disposición de las instituciones públicas y que no pase nada. O sea, el mundo no funciona así, los milagros no existen, lamentablemente. Eso tiene impacto y va a tener impacto también en las políticas sociales. Yo lo doy por descontado. Ahora, yo quiero retomar un poquito rápidamente el tema de la reactivación económica. Yo coincido con don Luis que todas esas cosas que él mencionaba ahí, de la facilitación para crear empresas, los trámites, etcétera, todas esas cosas son importantes, son necesarias y son positivas. Pero yo no creo que la economía, o sea, si hablamos de reactivación económica, tenemos que hablar de reactivación económica a corto plazo. O sea, no tiene sentido hablar de reactivación económica a plazos de 5, 8 o 10 años. ¿Para qué? O sea, nosotros necesitamos reactivar la economía ya, porque el problema fiscal está aquí. Y es un problema fiscal muy jodido, muy amenazante. Y no simplemente el problema fiscal, es que hay demasiada gente en Costa Rica que no tiene un empleo decentito, mínimamente decente. Es una cantidad enormemente grande. Y eso es un drama humano terrible para esas personas que no tienen un empleo digno. Eso debería ser prioritario en las políticas públicas, pero no lo es. Y por esa razón, por esas razones, son varias, la reactivación económica hay que pensarla como algo en el corto plazo, no como algo para 5 o 6 años adelante, porque las medidas de que habla don Luis son positivas, pero tendrían efectos a lo largo de varios años. Eso no va a tener efectos pronto. Y en realidad la única posibilidad de levantar la economía a corto plazo, de darle un empujón a corto plazo, es inversión pública. Igualmente, ahí tampoco hay milagros. No hay mucho más que hacer desde el punto de vista económico, no hay mucho más que hacer si no se recurre a la herramienta de inversión pública para darle un empujón en el corto plazo, mientras otras cosas van dando resultados, que hay que hacer muchísimas otras cosas que van a llevar más tiempo para sacar adelante esta economía de Costa Rica. Y ahí pues yo coincido con Fernando, de ahí es tremendo el recorte tan fuerte que ha tenido la inversión pública en este 2018. Los planes de inversión pública que se están desarrollando, hasta donde yo sé, no son significativos. Es que, digamos, a uno le puede impresionar mucho, y si quitan la rotonda de las garantías sociales allá en Zapote y ya van a construir el puente, y eso se ve grandote y qué impresionante y todo, pero en realidad eso hay que ver cuál es la magnitud de la inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto. Fernando decía que la norma ha sido una inversión pública en el orden del 1,5%, algo así decías, por año. Sí, en promedio. En promedio, digamos. Eso es insignificante. Si queremos reactivar la economía, tenemos que empezar a pensar en inversión pública en el orden del 4 o 5% del PIB, ojalá más, que tampoco es excepcional. Hay países, por ejemplo, en Europa Oriental, en Asia Oriental, donde eso se hace y donde incluso es normal que eso se haga. Si se quiere reactivar la economía a corto plazo, sabiendo que a corto plazo la única herramienta es la inversión pública, hay que pensar la inversión pública en esas magnitudes. Y estamos lejísimos de eso. O sea, la inversión pública que estamos pensando, que el gobierno está pensando hacer para este año, puesto con respecto al PIB, es una cosa chiquitica. No creamos que con eso se va a levantar la economía. Hay que hacer inversión pública, pero no hay tantos recursos frescos disponibles. Hay que seguir endeudándose para financiarlo. Claro. No queda de otra. Y eso también puede ser un círculo vicioso, ¿no? Parece. Mira, no es tanto el problema, porque la inversión per se crea crecimiento y empleo, y ha sido
Más bien en el pasado se castigaba mucho la inversión porque precisamente la gente decía, bueno, hay que endeudarse para hacerla, pero bueno, ahí después se cambió de enfoque, un cambio sustancial, y bueno, por eso los países de América Latina han empezado a tener más espacio para invertir más. Luis Paulino hablaba de Asia Oriental, pero en América Latina el promedio del gasto de capital a nivel de gobierno siempre está por encima del 4%, entonces nosotros estamos muy largo de eso, pero ese pequeñito esfuerzo adicional que se hizo se echó para atrás, y ahora recuperarlo va a costar bastante, sobre todo por un tema, si bien los proyectos pueden ser grandes o pequeños, el tema es saber si se van a poder ejecutar. Vean este tema del paso a desnivel por la rotonda de las garantías sociales, solo el hecho de saber qué se iba a hacer con la obra que estaba ahí en la rotonda, atrasó el proyecto varios días. En el caso de la Ruta 32 hay un atraso importante por un tema de expropiaciones. Entonces ese tipo de cosas a veces no solamente generan gastos adicionales, sino que atrasos importantes que afectan los recursos que se pueden invertir en un año. Y eso, bueno, habrá que ver cuáles son los planes que hay para el 2019 y qué tanto efecto pueden tener. Pero sí, nosotros tenemos que ir más allá de eso y tratar de invertir un poco más y tratar de darles impulso a la economía, sobre todo en este momento que sabemos que la aplicación de la reforma va a tener un efecto contractivo. Don Luis. Sí, tal vez solo para complementar, no solo bueno, la práctica en muchos otros países para financiar, digamos, estos proyectos grandes de inversión, no ha sido solamente depender de los recursos públicos, ¿verdad? Hay parte importante que puede venir de financiamiento privado, ¿verdad? Hay instrumentos, ¿verdad? Que lamentablemente ahí no están, bueno, no se han puesto a jugar en Costa Rica para abrir alternativas, ¿verdad? Se ha discutido mucho tiempo, ¿verdad? De cómo facilitar esas alianzas público-privadas para el desarrollo de grandes proyectos. Yo creo que, digamos, abrir esas llaves podría ser algo que contribuya, ¿verdad? A un mayor desarrollo de proyectos de importancia y no necesariamente recargados sobre, sobre las finanzas del Estado, sobre deuda. Don Luis Paulino Vargas, ya nos queda poco tiempo tal vez para ir cerrando una conclusión sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Así como ustedes lo pintan, ustedes economistas, expertos en el tema, no da como para ser muy optimista en 2019. ¿Podríamos pensar en algo, en algún componente un poco más optimista de cara a este 2019? Porque ustedes han coincidido básicamente en que no podemos ser demasiado optimistas en este año. No, César, a mí me duele una barbaridad, pero no puedo ser optimista. Incluso yo, lo que estoy diciendo yo, si queremos reactivación a corto plazo, tiene que ser vía inversión pública. Pero resulta que para que nosotros pongamos a caminar la inversión pública, ojalá en el 5 o 6% del PIB, tenemos que ser capaces de romper un montón de trabas que frenan la inversión pública. Y yo no veo otra posibilidad de lograr eso, ese montón de trabas burocráticas, administrativas, esa madeja de cosas ahí que parece que hace imposible hasta arreglar un hueco en una calle cualquiera, ¿verdad? Yo no veo otra posibilidad para hacer eso, excepto que Costa Rica entera se ponga seria, y cuando digo Costa Rica entera, la clase política, la Asamblea Legislativa, el empresariado de Costa Rica también, los mismos sindicatos, y digamos, sí, vamos a hacer esto y lo vamos a llevar adelante, donde vamos a tener el compromiso de romper todas esas trabas que nos tienen paralizados, y trabas incluso, por ejemplo, como el hecho de que se hace una licitación, se asigna la construcción de una obra y las empresas que no fueron asignadas inmediatamente van a hacer apelaciones, a parar todo. Incluso en ese sentido tendría que haber un cambio de cultura, de estar dispuestos a que, bueno, si todo se ha hecho transparentemente, correctamente, no vamos a obstaculizar. Excepto que hubiera razones muy justificadas, no vamos a obstaculizar, vamos a permitir que siga. Pero ¿cuándo vamos a lograr eso en Costa Rica? O sea, qué difícil, lo necesitamos, es urgente que lo logremos, pero qué difícil. Entonces yo con todo el dolor de la mano, yo como que dar un mensaje optimista, ya yo lamento, no. Don Fernando Rodríguez. Sí, no, tal vez para engancharme en ese punto, yo creo que no se está proponiendo entre las reformas de las que se está hablando, una reforma, por ejemplo, a la ley de contratación administrativa, ¿verdad? Que hace falta, no está en esa lista, se habla de empleo, se habla de
se ha hablado de pensiones, se habla de una reforma institucional, que yo sigo teniendo dudas sobre si la de empleo y la reforma institucional va a tener algún impacto importante a nivel de finanzas públicas, porque lo que se hizo ya tocó bastante, pero nadie está hablando de mejorar la ejecución del gasto, y eso podría ayudar mucho también a lograr más con los recursos que se gastan. Pero no, este año, para peor es el entorno internacional no ayuda, ¿verdad? Vean que las revisiones que se están empezando a hacer de las proyecciones de crecimiento para este año, todas van para abajo. Entonces, no pareciera que vaya a ser un año positivo. Yo creo que lo que podríamos aspirar realistamente es a empezar a ejecutar lo que se propuso una reforma y hacerlo bien, para poder generar las bases para más adelante crear condiciones para poder mejorar. Pero más allá de eso veo muy difícil. Don Luis Loría, brevemente. Sí, bueno, yo coincido en que es difícil ser optimista con lo que se ve, que se espera para este año. Yo también tengo mis dudas de si se va a poder ejecutar todos los compromisos de la reforma que fue aprobada, particularmente aquellos que tienen que ver con regla fiscal y el gasto. Ahí tal vez marcar una diferencia, me parece que se quedó corto el esfuerzo por el lado del gasto y que se requieren más esfuerzos, aunque habría que ver exactamente dónde, ¿verdad? Para que tengan esos efectos en empleo público y en pensiones particularmente. Yo creo que hay espacio importante en otros temas más amplios de reforma del Estado que se podrían abordar, pero sí, es un momento de transición, un momento en que están confluyendo varias fuerzas que no necesariamente nos van a llevar a una mayor reactivación económica y a mayores niveles de bienestar para los ciudadanos, ¿verdad? Estamos en medio de esa transición. Perfecto. Muchísimas gracias a don Luis Loría, Fernando Rodríguez y Luis Paulino Vargas, nuestros economistas especialistas en este tema el día de hoy. Hasta aquí la presente edición de la revista. Buenos días.